Buenas noches, desde Civilitas estamos intentando construir los valores del cambio. Ese es el lema que nos hemos puesto bajo la presidencia de nuestra emérita Carmen Álvarez. Esto de construir los valores del cambio tiene una faceta nacional. Nosotros sentimos que han sido 10 años de grandes distorsiones en la Argentina y otras tantas desde el regreso a la democracia. También no carguemos todas las tintas sobre el kirchnerismo, digamos, y que vale la pena volver a plantear una Argentina que se sienta sobre principios, sobre valores, y parece mentira porque los valores de siempre, en este caso, son presentados como los valores del cambio, digamos, o sea, volver a ser república, volver a ser federales, volver a tener un presupuesto, volver a respetarnos y no estar en una zanja. Son los valores de siempre, pero en este caso son los valores del cambio de la Argentina. Lo curioso es que cuando contactamos a nuestros amigos de Civilitas España, de Civilitas México, Civilitas Brasil, todos a su manera tienen el mismo problema. El mundo, no sé si coincidirás conmigo y si coincidirá usted, bueno, antes nosotros cuando éramos más chicos teníamos como algunos marcos de referencia de lo que realmente era la civilización, las civilitas, digamos. Y por ejemplo mencionábamos a Europa, mencionábamos a Estados Unidos. Bueno, hoy en Estados Unidos están a punto de votar a un tipo que la verdad que es de lo peorcito que hay, digamos, así medio un Hugo Chávez, digamos. En Europa se retiran, se pelean, entonces uno está viviendo un mundo mucho más incierto en cuanto a estos valores de la civilización. Algunos en Europa hablan del proceso de argentinización de Europa, digamos, así que eso no nos viene bien, digamos. Bueno, en este marco quisimos hacer un programa hoy bien de fondo y la primera entrevistada es Graciela Pilning. Doctora, gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Siempre por ayudarnos a pensar. Gracias. Bueno, la Europa que conocemos que tanto nos enorgullecía con esta Unión Europea tan organizada, con su gobierno en Bruselas, viene como de mal en peor y ahora es como que le da el golpe de gracia la gente de Gran Bretaña diciendo nosotros nos vamos, digamos. ¿Qué lectura hace? A ver, yo pienso que lo siguiente, desde finales del siglo pasado veníamos observando que había 5 procesos paralelos. Eso lo habíamos dejado plasmado en algún escrito alguna vez y que tenía que ver que había un proceso de globalización, pero por otro, 4 procesos paralelos. Uno segundo era el de la fragmentación, que significaba que si bien se hablaba de libre mercado y se hablaba de democracia liberal y se hablaba de una serie de cuestiones, sin embargo los estados tendían a unirse en procesos de integración fuertemente frente a esos desafíos que le presentaba un mundo mucho más mundializado. La Unión Europea, como el Mercosur, son procesos de fragmentación, es decir, se reúnen, se integran para poder hacer frente. Pero uno de los últimos, porque son 5 procesos paralelos, uno de los últimos era el de individuación. Y a mí me parece que estamos en lo que podríamos llamar una proto-individuación, es decir, aquellos procesos por los cuales, después de haber transitado por un, digamos, derrotero de integraciones que son importantes, como por ejemplo la Unión Europea, que es la más perfecta en su modelo, sin embargo, hay una tendencia a la razón de Estado nuevamente, es decir, a cerrarse sobre sí mismo. Es decir, a la individuación, es decir, reconstruir la propia identidad con los propios valores, custodiando plenamente la soberanía, porque los procesos de integración significan ceder una porción de soberanía. Claro. Nuevamente es querer recuperar todo eso. ¿Y eso por qué? Porque se presentan una serie de fantasmas. Por eso ahora cuando se hizo el referéndum, ahora se han arrepentido, aparentemente hay más de 3,5 millones de firmas, pero ¿cuál era el problema? El tema es cómo se argumentó una y otra cosa. Claro. Ambos argumentaban cuestiones como temáticas similares, pero desde distintos puntos de vista. Pero en ambos casos, uno de los grandes fantasmas era, por ejemplo, la inmigración. Claro. Eso más otras cuestiones de seguridad, etc. Pero ahora, el tema es el siguiente. Centrarse o cerrarse nuevamente sobre sí mismo asegura de algún modo una mayor eficacia y eficiencia para la gestión interna? No necesariamente, porque quienes votaron por permanecer dentro de la Unión Europea decían que era mucho más favorable o más conveniente quedar insertos dentro de la Unión Europea porque hay un conjunto de elementos que se articulan entre sí y conforman un frente común para ciertos y determinados desafíos como el terrorismo, por ejemplo, inmigrantes, etcétera, etcétera, mucho más compacto. Pero bueno, esto es una crisis muy, muy fuerte, seguramente.
Carmen hizo una pregunta fuera de cámara, no sé si la quiere hacer, o sea, ¿esto es crisis terminal, es renovación? Claro, si hay una oportunidad, ¿se puede pensar en una vuelta a reformular la Unión Europea estable como oportunidad? Lo que pasa es que hay otros países, a ver, la misma Gran Bretaña, que tanto Escocia como a lo mejor Irlanda del Norte ya están pensando, sobre todo Escocia, en poder secesionar. El problema es, yo digo que es como la Argentina, ¿no? En Argentina los porteños no son lo mismo que los cordobeses ni los jujeños, difieren en idiosincrasia y estilo, entonces eso es una tentación muy grande. Claro. Entonces los escoceses ya están hablando, los Países Bajos han hablado de ese tema, Francia con los movimientos de ultraderecha se están entusiasmando. Donald Trump desde Estados Unidos está de algún modo mandando argumentos en favor de... Y así sucesivamente, o sea que las posibilidades de tentación son importantes, pero a su vez hay otro problema. Si va a ingresar un Turquía con 72 millones de habitantes, ¿qué significa eso para la Unión Europea? Se les va un socio de la magnitud de Gran Bretaña y aparece otro socio con grandes problemáticas, no solamente en cantidad de habitantes, sino problemas de inmigración, problemas de religión, porque esa no se puede dejar de tener en cuenta, o sea, nuevos problemas y muy grandes, o sea que... Como el atentado como el atentado de hace un rato que no sabemos qué es, pero... La última pregunta, Graciela, te llevo como a la cumbre, más tipo civilitas, digamos. Yo he crecido, como le decíamos recién a los televidentes, admirando la Unión Europea y medio queriéndolo como modelo también para América Latina, para América y demás. Vos como profesor y tan estudiosa sobre este tema, ¿tenemos que seguir en esa línea a pesar de estas crisis o finalmente estos modelos han demostrado que no funcionan? ¿Persistimos? Sí, es buena la pregunta. Yo diría lo siguiente, acá hay un tema que a mí me parece que es una tendencia mundial. Es como poner de ejemplo el matrimonio o irse a vivir en pareja sin casarse, es algo así. La tendencia internacional ha sido, en los últimos años, la integración. Procesos como la Unión Europea o el Mercosur, en donde se cede una parte de soberanía, en donde hay un contrato muy fuerte, un contrato social, político, económico, etcétera, muy fuerte, y eso era el ideal. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes ahora no quieren matrimonio, quieren uniones de convivencia. Me parece que esa también es un poco la impronta que se va a empezar a dar, o se está empezando a dar internacionalmente. ¿Por qué? Porque las alianzas estratégicas, en lugar de los procesos de integración, les dan mayor libertad. Si yo no quiero estar o estoy disconforme, salgo de ese y me alío con otro. Así es como en Brasil, por ejemplo, apenas tuvo esta crisis Dilma Rousseff, el gobierno de reemplazo lo primero que dijo es qué importante sería tomar distancia del Mercosur. Claro. Que es un proceso similar al de la fugacidad en las relaciones internacionales. Así es. Gracias por ayudarnos a pensar, Graciela. Acá tenemos un pequeño video que nos explica un poquito la coparticipación federal de Argentina. A verlo. Hace mucho tiempo, que la coparticipación en Argentina es difícil de comprender y no tiene los incentivos correctos para las provincias. La coparticipación es un término que está asociado a la recaudación de impuestos. Nuestro país es un país federal y la recaudación, hay una recaudación nacional y una recaudación de las provincias. De la recaudación nacional hay parte que se devuelve a las provincias. Esa parte que se devuelve a las provincias según un esquema teóricamente estructurado, pero luego hay un montón de parches y de acuerdos que se han hecho a través del tiempo, eso que se devuelve a las provincias se denomina la coparticipación. Entonces las provincias tienen su propia recaudación que viene de tributos como ingresos brutos o como impuestos a los sellos o como patente de los autos, y la nación tiene el IVA, ganancias, bienes personales. Entonces la masa coparticipable, una parte queda, digamos, a nivel de nación para cubrir los gastos federales y la otra va a las provincias. Teóricamente, las provincias debieran estar recibiendo alrededor de un 46, 40, más o menos mitad y mitad. En teoría debiera ser así. Eso se ha ido reduciendo y hoy en día
la coparticipación a las provincias está en los niveles más bajos, entre un 30 y un 35%, es decir, están recibiendo mucho menos de lo que deberían recibir de los ingresos que les corresponden por ley. Pero las provincias más pobres, las provincias del norte, son las provincias que normalmente tienen mayores problemas. Ahora, provincias más perjudicadas, en términos generales, cuando uno hace un estudio más finito, en general las provincias más grandes han sido las más perjudicadas porque ponen mucho y reciben bastante poco. Hoy en día, Argentina necesita una seria discusión de la coparticipación y una ley mucho más clara, mucho más automática y mucho menos permeable a los acuerdos políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es transparentar la coparticipación, ver cómo, quizás no en un solo gobierno, sino en varios gobiernos, se va ordenando y cómo se hace una coparticipación que sea efectiva, en el sentido que las provincias tengan el incentivo correcto a gastar de una manera, valiosa para sus conciudadanos, porque ¿dónde va a parar ese dinero? En definitiva, es el dinero que hace a la educación, a la salud de los argentinos en diferentes provincias, en diferentes ciudades del país. Y por otro lado, que tenga un incentivo correcto para que los gobernadores y los intendentes sigan teniendo el incentivo correcto a recaudar, ¿sí? Para no tener recurrentemente este tema de provincias que cada tanto necesitan un rescate público. Pero sobre todo transparencia y un sistema acordado de entrada entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional a través de la legislatura, donde la regla de coparticipación sea una regla que esté para quedarse durante muchísimo tiempo. Nos pareció interesante esta columna de fondo, por llamarlo así, donde se explica el tema de la coparticipación, que es otro valor civilizatorio, diríamos, porque hace a la equidad dentro del país. Y con esto lo estamos presentando a nuestro segundo entrevistado. Gracias por venir, Donaldo, miembro de Esperanza Federal, un especialista también en temas de energía. Nos va a dar un marco más general, pero también indudablemente le vamos a preguntar sobre esto de tarifazos, gas, electricidad y demás. Pero en primer lugar le habíamos pedido, ¿se acuerdan que hace 2 programas hablamos del Estado? Hicimos un breve diagnóstico y le habíamos pedido a Donaldo una mirada un poco más profunda, un poco más técnica sobre la cuestión. Donaldo. Sí, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Sí, cuando apareció este documento, el Estado al Estado, me aboqué, bueno, lo vi en general, pero en particular el sector de energía y minería. Nada nuevo respecto a los que, bueno, conocemos los temas de adentro, ya sabíamos que iba a aparecer, infraestructura deteriorada, el enorme déficit de energía que se venía presentando, esta inequidad en los subsidios realmente muy absurdos y que hasta mal aplicado la terminología, porque gran parte del subsidio en realidad era de las empresas a la comunidad, porque al congelar las tarifas se destruyó su activo, ¿no? Su capital, y eso es lo que, bueno, se tratará de recomponer cuando se ajusten las tarifas. Muchas promesas incumplidas a los productores, a los generadores, que, bueno, que han provocado cada vez un menor espíritu de inversión. Entonces lo que tenemos al final de este proceso es una gran caída en la producción de petróleo, un 12%, el gas natural un 26%, la energía eléctrica ni que hablar, o sea, donde el sistema cruje un poco, ya hay apagones. Deudas muy importantes, Bolivia los últimos 6 meses directamente no se le pagaba, a los productores se les prometieron valores para estimularlos a invertir y bueno, y después no se cancelaron las facturas, tuvieron que emitir bonos por $1.200 millones para cancelar. O sea, esta foto que está comentando Donaldo, por si acaso usted nos acaba de tomar en el canal, es el estado del Estado al 10 de diciembre, digamos, llega el gobierno y se encuentra con esta foto, para decirlo de alguna manera, en el mundo de la energía, digamos. En el mundo de la energía, exactamente. Allí te hago la primera pregunta desde los ciudadanos. Alguno dirá, sí, está buenísimo, estaba todo mal, pero miércoles, ¿cómo nos hicieron pagar la fiesta? Digamos, hay mucha gente como muy sensibilizada con este aumento de las tarifas, digamos. Hay otras facturas de la fiesta que todavía no llegaron. Están los juicios en el CIADI, que hay varios que están pendientes, otros ya resueltos y que hay que pagar, y otros están suspendidos, o sea que se retoman en la medida en que no se resuelva. Juicios millonarios, digamos, sí. Claro. Y también hay una cantidad de juicios ya en ámbitos locales
por el incumplimiento de las actas de acuerdo, porque todo este ajuste de tarifa se tiene que haber hecho hace como mínimo, hace 5 o 6 años atrás, cuando la Presidenta refrendó los acuerdos de renegociación de contratos. Están todos ratificados, pero nunca se avanzó en la implementación. Todo se fue postergando para que estallara en la sucesión, sea Scioli, sea Macri o quien sea. Evidentemente había todo un arsenal disponible para que estallara. Y bueno, estamos viendo, por más que se trate de humedecer la pólvora, que es difícil apagar todo. Allí te incluyo una pregunta que viene desde la coparticipación que hablábamos recién. Sí. Otra queja muy importante es, che, a todos nos vino mucho, pero a los del interior nos ha pegado doblemente, digamos. O sea, el aumento del 300% significó 400 pesos para un porteño y 4.000 pesos para nosotros. En estas distorsiones entre Capital Federal y el resto del país, ¿cómo lo ves? ¿Estás hablando de gas o electricidad? No, de las dos. De gas, sobre todo. Porque son un poco distintos. Sí, sí. En el tema de electricidad, como nosotros tenemos nuestra propia empresa de energía, aquí no había atraso tarifario en lo que se refiere a los márgenes de distribuciones, siempre se han ido actualizando. Mientras que en Buenos Aires sí, de norte y de sur están congelados hace ya más de una década. Entonces el impacto se da en la parte generación. En la parte generación se sinceraron costos, todavía es una parte del traslado que hay que hacer, y eso, bueno, sorprende cómo impacta, efectivamente, es extraño. Son muy dispersos los valores, lo vemos también en el gas. Hay gente que de repente el aumento es un 2000%, pero también se explican que en muchos lugares había medidas cautelares que habían suspendido todos los ajustes anteriores. Con lo cual, claro, se mira contra el valor congelado del año 2000, claro, que era el que se venía aplicando, mientras que en otros es contra los últimos ajustes que se habían dado en el 2014. Claro. Allí me parece muy interesante porque hay mucha gente que dice una típica cosa en un asado, inclusive dicen, che, ¿cómo puede ser que si el petróleo baja en todos lados del mundo, acá sube? Vos nos estuviste haciendo un comentario que me pareció muy atinado, o sea, acá seguimos pagando todos los argentinos eso, ¿por qué? Lamentablemente existe esto que se llama la contracíclica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá no, acá hacemos al revés, o sea, potenciamos los ciclos. O sea, cuando al mundo le va bien, a nosotros nos va a regular. Cuando al mundo le va mal, a nosotros nos va pésimo. Va peor. Entonces ahora que bajaron los precios del petróleo, bienvenido porque el fuel oil, el gasoil y el gas natural que estamos obligados a importar porque hemos perdido el autoabastecimiento, nos abarata. Pero ¿qué pasa? Que la producción local está muy cara porque tenemos convenios de trabajo en los gremios petroleros muy altos. Los sindicatos, ayer venimos de un paro general en todos los yacimientos del país, se resisten a que se desactiven los pozos que no son económicos, a que se bajen horas extras, a que se baje la plantilla personal. Claro. En el mundo se han perdido 250.000 puestos de trabajo en la industria petrolera y todo el mundo sabe que es así, o sea, hay gente que se reubica en otras actividades. En Argentina todo es rígido. Entonces el acuerdo que se hizo es reconocer a los productores locales $67,5 el barril de petróleo, cuando en el mundo, llegó a 30, ahora está en 47, va a estar oscilando. Eso explica que la nafta sigue aumentando. Se nos va un poco el tiempo hablando, pero en un resumen, ¿vos pensás que con estas medidas medio dramáticas que se han tomado en el sentido de aumento y demás, vos ves un panorama más estable para que esto se recomponga o todavía falta mucho por hacer, digamos? Yo creo que lo que quiso hacer el gobierno, y lo que salta a la vista, es sincerar todos los precios de golpe, lo más posible. Porque si no, si cada 3 meses vamos a ajustar un 100%, la inflación no se doma nunca. O sea, todo el mundo tiene argumento para volver a ajustar precios, salarios y demás. Entonces dijeron, esto es todo lo que hay que ajustar, o casi todo, en el primer semestre. Medidas judiciales, un montón de chisporroteos no se puede implementar, pero son los valores, lo que se está transfiriendo, son los valores reales de hoy del gas natural en la Argentina. Y todavía no los valores reales de generación de electricidad en la Argentina. A mí me gustaría decir que la gente que compra en garrafas, en los tubos de 45, paga hace rato esa tarifa. Sí, así es. Sí, todavía está un poco contenido el GLP. Sí, pero bastante más que los que tenemos red domiciliaria. Sí. Hoy me comentaba justamente una persona que pagó una factura tremenda y dice, casi me hubiera convenido el GLP.
Sí, en la mayoría de los países están palo a palo entre gas natural y GLP. Acá se ha beneficiado enormemente Donaldo, a los que tenemos capacidad de tener redes de gas y tenemos esa suerte. Gracias como siempre por tu realismo y tu visión. A veces hay que pasarlo con un poco de agua. Pero más optimista, pero creo que se están dando los pasos correctos. Si alguien no nos dice la verdad, estamos complicados. Creo que estamos dando los pasos correctos. Muchas gracias, Donaldo. Yo los invito a ver un video de un japonés mexicano o un mexicano japonés que apunta como nosotros a formar en valores a las personas, y él dice que es la única forma de lograr la calidad. Pero miren, para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente, de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir 4 pasos. El primer paso es del bien ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien, métele 4 goles a la Argentina al menos. Y si en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Y las personas que dan más de lo que reciben a sus hijos, a su familia, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar, que es sinónimo de felicidad. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar, sintiendo este bienestar, que es sinónimo de felicidad, porque dimos lo mejor de nosotros todos los días a la sociedad, y eso nos hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos 3 pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Muy bien, un programa profundo con temas de fondo, y en este marco hemos invitado a Horacio Justo, de nuestros amigos del Centro de Estudio Libre, para que nos haga su columna y su visión y su aporte. Horacio. Buenas noches. A nosotros nos parece que es fundamental empezar a volver los valores básicos que hicieron grande una república, y para eso nos remontamos en la historia a lo que fue la Grecia. La Grecia, la primera cuna de la civilización, participaban todos los ciudadanos en asambleas. Con el tiempo, el ritmo de vida de los ciudadanos fue generando un desgaste y se fue implementando la burocracia, como lo plantea Max Weber, a los fines de que cada ciudadano de manera individual pueda tener más participación en su vida propia y va desligándose de sus responsabilidades con el Estado. Así empiezan a aparecer los legisladores que toman decisiones representando a los ciudadanos. Sin embargo, en 1970 surge una idea fundamental para el siglo XXI, que es lo que estamos viviendo hoy, que son los gobiernos abiertos. En Inglaterra se empieza a propagar la plataforma de gobiernos abiertos, que implica la digitalización de los países. Este fenómeno es fundamental que nosotros en Argentina lo implementemos a través del Ministerio de Modernización. ¿Qué implica justamente hablar de un gobierno abierto? Que todos los ciudadanos podamos, de manera libre y de manera voluntaria, participar en decisiones del Estado. Y ya empezar a desligarnos un poco de la burocracia que ha hecho tan grande justamente los presupuestos, que nos cercenan libertades individuales a través de la materia impositiva o materia de impuestos. Entonces, tener en Argentina un gobierno abierto implicaría, en primer lugar, que todos podemos participar en algún plebiscito, en alguna toma de decisión mediante nuestras computadoras o celulares. Y a su vez, y lo que es fundamental, empezar a controlar los gastos públicos. ¿Por qué es importante el tema del presupuesto? Muy bien. Thomas Jefferson ya lo explica muy bien cuando evalúa la situación de Estados Unidos en su momento, de que el presupuesto es todo el dinero que nosotros le damos al Estado y a los políticos para que se manejen lo que es la obra pública, en términos generales. En Argentina, esa idiosincrasia típica que tenemos de tratar de decir que los políticos piensen por nosotros, que los políticos actúen por nosotros, llevó que en los últimos 12 años se incrementase abiertamente el gasto público, no hubiese control de ningún tipo y así ciertos funcionarios pudiesen hacerse con las arcas públicas.
En ese sentido, empezar a digitalizar el país implicaría que desde la nación, la provincia y los municipios, cada ciudadano pueda ver en qué se está gastando el dinero y cuánto se asigna a cada repartición. A su vez, es bien sabido, y sin irnos más lejos, en la propia ciudad de Córdoba padecemos constantemente los embates de ciertos sindicatos de empleados públicos que cercenan las libertades individuales mediante tomas de edificios públicos, cortes de calle, mediante medidas de fuerza, donde uno, si como ciudadano puede acceder a realizar ciertos trámites mediante la computadora, el celular o una aplicación, vería que ya no requiere perder tiempo individualmente en ir hasta un edificio y tener que tolerar estos embates. Por eso nos parece fundamental volver a la idea de la República, volver a la idea donde todos los actos públicos sean transparentes y donde el ciudadano pueda participar libremente usando los beneficios que nos trae la tecnología. Muchas gracias y felicitaciones al Centro de Estudios Libres, siempre aportando ideas. Bueno, ya nos vamos, nos queda muy poco tiempo. Yo me quedo con una de las últimas ideas de Horacio y la remarco con amarillo. Abro el debate. A lo largo del día de hoy hubo un embotellamiento en la ciudad de Córdoba, impresionante, Plaza España, Parque Sarmiento y demás. Todo el mundo estaba muy enojado, pero resulta que lo que comentaban era que en realidad eran los vecinos de Nueva Córdoba protestando por los robos piraña. Y más de uno, incluyéndome, tal vez tuvo la tentación de decir, no, pero entonces sí. Yo diría que en términos de la civilización, de lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa, ni un sindicato, ni nadie que se sienta con el derecho de cortar la ruta, ni tampoco los vecinos, por más justificado que sea el derecho, en algún momento en Argentina tendríamos que discutir la cuestión de que no se va a poder cortar la calle, ni 100, ni 1000, ni 10.000, para demostrarle a los otros que sí o sí te tenés que hacer cargo de mi cuestión, digamos, porque si no es invivible la ciudad. Es violencia. De alguna manera es como si nosotros dijéramos, no, mira, yo le pego a mi mujer, pero resulta que le pego, pero porque yo tenía, y de alguna manera es fundamental, algo que no es fundamentable, o sea, no es fundamentable que miles de personas no puedan ir a su trabajo, volver a moverse, porque otras miles de personas tienen algún problema por más meritorio y legítimo que sea. Si en algún momento en Argentina no discutimos así como muchos otros temas, finalmente siempre nos vamos a quedar en la anécdota y no vamos a poder hacer carne esto de vivir bien en común. Como ¿Carmen? yo ya no tengo tiempo, lo único que les dejo es la foto con la gente y lo que les quiero decir, que los queremos. Te queremos con tus ideas, con tu tiempo, con tu aporte. Te queremos que nos acompañes en Civilitas y hagamos el cambio definitivo. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el martes que viene. Los autos evolucionan, el lugar donde encontrarlos también.